Bienvenidos a una nueva entrevista de las revistas Más o Salnés, en esta ocasión del número 26, correspondiente a otoño del 2023. Estamos con Eduardo Esteban, presidente de la Asociación Colón Gallego. En primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista, Eduardo, y para ponernos en situación, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste esta asociación? Bien, bueno, gracias y gracias a vosotros por invitarnos. Una oportunidad muy buena cara a octubre y cara a los próximos resultados de ADN de la Universidad de Granada, y esperemos que sean positivos para Galicia y que esta entrevista pues sirva también para adelantar algo de lo que puede acontecer. La asociación en sí lo que pretende hacer es reivindicar, divulgar, ayudar a investigar todo lo relacionado con el origen gallego de Colón. Cualquier teoría que sea más o menos seria y constatable que diga que Cristóbal Colón pudo haber nacido o tener un origen gallego. Eso es primordialmente lo que hacemos nosotros. Muy bien. ¿Y cuándo y cómo comenzó esta asociación? Bueno, la asociación, desde que hay teoría gallega, desde que a finales del siglo XIX se proclama la posibilidad de que pueda haber un origen gallego de Colón, ya siempre estuvo arropada por una serie de asociaciones de aquella época, ¿no?, que después se manifestaron en lo que fueron los comités pro Colón español, primeramente, y después los comités pro Colón gallegos. Desde esa época hay una serie de asociaciones, de colectivos que van defendiendo, que van divulgando esta teoría, y la nuestra en concreto pues se fundó hace 10 años, pero siempre siendo un poco el resultado de la anterior, que van dejando de existir por inactividad. Muy bien. ¿Y en qué consiste la teoría que defendéis de que Cristóbal Colón era gallego? Bueno, lo que defendemos fundamentalmente es reivindicar y darle valor a una serie de epígrafes que están ahí, que son palpables para todos, todo el que se quiera adentrar, y que nos lleva, igual que le llevó en su momento a don Celso García de la Riega, que fue el que inició esta teoría, a pensar que Cristóbal Colón podría ser de Galicia, ¿no? Por un lado, la lengua que utilizaba, que nosotros creemos que es un gallego portugués, que claramente identifica por el número de palabras y por el rasgo de algunas palabras tan específicas de que Cristóbal Colón puede ser de aquí. Por otro lado está la toponimia, es decir, esas nuevas denominaciones que fue dando Colón a los sitios descubiertos, en donde es un fiel reflejo de las costas gallegas, de las rías gallegas, no solamente de las costas y de las rías gallegas, sino que encontramos nombres incluso del interior, o nombres tan curiosos como parroquias o cofradías que había en aquella época, que eran de muy difícil conocimiento para una persona que solamente pasase por aquí. Son nombres que se ve que es una persona que estuvo vinculada a la vida diaria en la ciudad de Pontevedra, en los contornos de Pollo, para poder conocerlos. Y la otra parte fundamental por la que creemos nosotros, igual que don Celso García de la Riega en su momento, que Cristóbal Colón puede ser aquí, es la parte documental, es decir, los documentos de la época y anteriores al descubrimiento, en donde aparece el apellido Colón. No solamente el apellido Colón, y eso a lo mejor hablaremos pues más adelante, sino una variante del apellido, que es el apellido de Colón, que son dos formas que aparecen en documentos ligados a la vida de Colón, del Colón descubridor, y que solo existen ese apellido en Pontevedra en aquella época, Pontevedra y Pollo. Muy bien. Y según creo, hay personajes que destacan por su implicación en esta teoría, ¿no? Podemos ir nombrando algunos de ellos para que nos cuentes de qué manera participaron, ¿no?, en esta actividad. Comencemos con Ramón Marcote, por ejemplo. Bueno, con Ramón Marcote Miñarzo, efectivamente, pues fue una de las personas más involucradas y más importantes en el mantenimiento y la divulgación de la teoría gallega. Curiosamente, llega hasta nuestros días totalmente olvidado. Es un personaje que la Asociación Cristóbal Colón Gallego ha rescatado del olvido, no solamente a través de publicaciones y mucha documentación que se ha presentado en congresos y en prensa, sino que hoy en día la figura de Ramón Marcote es fundamental para entender toda la teoría, todo el desarrollo de la teoría y tal como llega hasta nuestros días. Es un personaje muy humilde, finisterrano, que emigró a América y que en América va a trabajar casi desde un principio en el Centro Gallego de La Habana,
como bibliotecario, va a estar casi 55 años trabajando en el Centro Gallego de La Habana, y desde esa posición le va a montar una red de información, de divulgación, lo que se van a llamar los comités pro Colón español y después gallego, que va a hacer que toda Hispanoamérica, toda España, parte de Europa e incluso en Filipinas se llegue a hablar de la teoría del Colón gallego. Por una disputa intelectual con Murguía, de Celso García de la Riega y de propio Murguía, pues este personaje es eclipsado, como otros, ¿no? Como Eduardo Pondal, etcétera, etcétera, y llega prácticamente desconocido, ¿no? No hay libros que hablen de Ramón Marcote. Yo te agradezco la pregunta por la importancia que tiene. Muy bien. También otro personaje destacable es Arturo Pérez Reverte. Bueno, ahí hay una casualidad. Yo me gusta meterlo porque lógicamente llama la atención del espectador, ¿no? Cuando hablas de Arturo Pérez Reverte, porque es una figura muy emblemática, ¿no? muy leída, muy seguida y además muy actual, pero se da la casualidad en que Ramón Marcote, ese humilde personaje que estaba en La Habana, en el Centro Gallego de La Habana, en Cuba, presenta una obra a la Exposición Iberoamericana de Sevilla del 1929, una obra que fue premiada, curiosamente, ¿no? Pero esa es una historia larga, ¿no? Que hoy a lo mejor no toca hablar de ella. Pero 90 años más tarde, ese título de España no mito o realidad, que es la obra de Marcote, que fue premiada en la Exposición Iberoamericana, Arturo Pérez Reverte la utiliza para una de esas jornadas que hacen ellos literarias en Sevilla, en la ciudad de Sevilla. 90 años más tarde, utiliza ese mismo recurso lingüístico para llamar la atención de todos y hacer uno de esos importantes centros de literatura y de política que organiza Arturo Pérez Reverte. Él es conocedor de esta casualidad también. Muy bien. También una mujer entre este listado, que es Emilia Pardo Bazán. Sí, Emilia Pardo Bazán también está muy relacionada también con la Exposición Iberoamericana en parte, aunque falleció 8 años antes, porque Emilia Pardo Bazán, cuando ya era una persona muy conocida en el ámbito de la literatura, ya publicaba semanalmente en la revista Vida Gallega, que era editada en Barcelona, dedica casi toda una portada a la teoría del Colón gallego. Ella llegó a conocer a Celso García de la Riega y fue una gran seguidora y divulgadora de la teoría del Colón gallego. Fue una pena, repito, que hubiese fallecido 8 años antes de esa exposición iberoamericana tan fundamental para la teoría gallega, porque estuvo presente veladamente, ya la teoría estaba ya en aquella época muy perseguida, porque sostenemos nosotros, y sostengo yo, que Emilia Pardo Bazán, que era amiga de la familia real, muy ligada al rey Alfonso XII, etcétera, etcétera, si hubiese vivido durante esa exposición, hoy la teoría hubiese tenido otro cariz, y ella, que era una persona pues muy luchadora, muy amante de las causas no seguidas, y era muy revolucionaria, como todos sabemos hoy en día, pues hubiese apoyado y hubiese divulgado más todavía la teoría del Colón gallego. También está nuestro vecino Ramón del Valle Inclán. ¿En qué sentido? Sí, es una buena plaza esta para hablar lógicamente de él. Ramón del Valle Inclán, cuando ya era una persona conocida desde el punto de vista artístico y literario, a pesar de ser pariente de otro gran seguidor, entusiasta y escritor sobre la teoría, que era Prudencio Otero, viniendo de un viaje de Chile, donde él fue a promocionar su obra, curiosamente su avión aterriza en Barcelona y en vez de hablar de su obra, de su figura, como solía hacer, a todos los periodistas congregados les pregunta si ellos conocen y saben que Cristóbal Colón que era Galicia, si conocen esa realidad de que Colón era gallego, con lo que da una conferencia que sale publicada en prensa, eso se puede, en prensa no solamente en prensa catalana, en prensa española de la época y en prensa valenciana, está constatado. Es decir, que fue un gran impulsor, un gran conocedor de la teoría gallega, y hay una relación, antes hablábamos de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, que allí va a presidir uno de los pabellones un retrato de Cristóbal Colón que va a venir de un discípulo de él, de un discípulo y un gran admirador de Valle Inclán, que era Ruy Godoy,
va a prestar ese cuadro, que va a ser el eje central de varias de las ponencias y comunicaciones que hemos presentado nosotros en ese congreso, y en donde creemos que es un mensaje velado a que Cristóbal Colón, en la exposición iberoamericana de Sevilla, se intentaba decir y mantener que era gallego. Muy bien, también tenemos entre esta lista de personajes al capitán de navío José María Moreu Curbera. Bueno, es un personaje muy importante para la teoría gallega y que nos ayuda a abrir los ojos a mucha gente incrédula, ¿no? Porque Moreu Curbera es capitán de navío de la Marina de Guerra Española, fue profesor de navegación en la Escuela Naval Militar, es el autor del libro de texto que utilizan hoy en día los futuros guardiamarinas, no solamente los guardiamarinas, sino los marinos mercantes de casi todas las escuelas mercantes de España, utilizan su libro de navegación. Bueno, pues este señor, con esa experiencia profesional que tiene y sus conocimientos del mar y de la mar, cuando se jubila, publica el libro Cristóbal Colón, el gran navegante, en donde es un postulado a que Cristóbal Colón es gallego, que por la forma de navegar, por sus conocimientos, por sus topónimos, por su lengua, por toda la forma de actuar en su vida, él cree, y esa es una opinión muy buena, muy interesante, que Cristóbal Colón es gallego. Muy bien. Y ya para terminar este listado tenemos a Xosé Lois Vilafariña, vecino de Vilagarcía, bueno, historiador muy conocido de la zona y gran defensor de la teoría, ¿no? Sí, sí, gran defensor, gran investigador con mayúsculas, un gran divulgador. Casi toda su obra sobre el Colón gallego está publicada en diferentes periódicos de la época, gallegos. Los tiene recogidos en un libro que tenemos por ahí, sobre la relación de Cristóbal Colón y Galicia. Es un libro muy interesante, muy ameno, con capítulos cortos, y la verdad que sí, es un vecino de nuestro contorno que valoramos mucho, que hay que poner en valor, porque la verdad es que hizo un trabajo muy bueno y a pie de investigación. En Porto Santo, en Pollo, pasó muchos meses, casi un año, durmiendo e investigando todo el día en los archivos, no solamente parroquiales de San Salvador de Pollo, sino en los archivos del monasterio de Pollo. Muy bien, después vamos a profundizar un poquito en la historia en sí de Colón, ¿no? ¿Tú crees que Colón en su momento, cómo mostraba su procedencia? ¿O cómo creéis en la asociación que divulgaba su procedencia, o si la ocultaba o no? ¿O qué teoría creéis sobre eso? Bueno, lo normal, lo que llega hasta nuestros días, es justamente lo contrario, ¿no? Yo pues me esperaba que me preguntases por qué Colón ocultaba ese origen. Y sí, es cierto que nosotros creemos, y yo creo que a la vista está, que Colón fue dejando muestras de dónde él venía, quién era y a qué estirpe pertenecía, ¿no? Aunque es cierto que la historia nos hace creer o nos llega el tema de que tiene un origen desconocido e incierto, pero por otro lado esa misma historia nos dice que es genovés, que es tejedor y que conoce toda su vida y lo que hacía y dónde empezó a navegar. Entonces, es decir, no me cuadra que por un lado no se conozca el origen y que por otro lado la historia te diga todas esas cosas tan fehacientemente. Conclusión, que el Cristóbal Colón, Cristóforos Columbus, genovés, lanero, vinatero, que nos vende la historia, existió, era un Cristóforo Columbus, que sabe Dios dónde está y sabe Dios lo que hizo a lo largo de su vida, pero el Cristóbal Colón, navegante, descubridor, que él así lo firma en las capitulaciones de Santa Fe o en el propio mayorazgo, ese es otro, es el navegante descubridor, que estará por ver en todo caso qué origen tiene o qué cuna tiene, pero está claro que Galicia tiene mucho que decir ahí, porque tiene muchas pruebas, muchos vestigios de que pueda ser de aquí. Entonces eso no lo podemos dejar, no lo podemos obviar, es parte de nuestra historia, no solamente por el personaje, sino por el hito histórico que es el haber unido dos continentes. ¿Y por qué crees que la historia, los historiadores, tanto de la época como más actuales, pudieron interesarle el ocultar o no aceptar o divulgar su procedencia en aquel momento?
Bueno, hay muchas cosas en la historia. Por un lado hubo los pleitos colombinos, es decir, los pleitos que se originaron para intentar hacerse a una persona u a otra, a los descendientes de Colón, intentar hacer todo el bagaje económico que tenía, no solamente social. Ahí sabemos, nos llegan hasta nuestros días todos los jaleos que hubo, pérdidas de documentos, rotura de documentos, documentos falsificados, etcétera, etcétera. Y también pues, el interés histórico de algunos países que intentaron a lo mejor arrimar a su país, a su patria, a su nacionalidad, un personaje tan importante y con tanto mérito en la historia, ¿no? Vale, perfecto. Hay una, bueno, los que nos gusta un poco la historia, no tan conocedores como vosotros, pero sí que esta teoría es más o menos conocida. Para nosotros siempre se ha pensado que Colón, pues como que se defendía, pues que era don Pedro Madruga, ¿no? Que era don Pedro de Sotomayor y demás. Entonces, ¿vosotros qué creéis acerca de esta parte de la teoría? Bueno, no es lo que creamos nosotros, que somos unos meros siervos o divulgadores de la teoría, ¿no? Nosotros todo lo que hacemos, todo lo que presentamos, o trabajos o comunicaciones en congresos, todo va refrendado por historiadores, mientras que después lo presenta la asociación. Entonces, vamos a ver, la teoría siempre habló, desde sus orígenes, finales del siglo XIX, siempre habló de un Colón pues, cercano al mar, cercano a la pesca, al comercio marítimo y al puerto de Pontevedra. Cuando hablamos del puerto de Pontevedra hay que pensar que Pontevedra y Pollo eran pues, prácticamente lo mismo, ¿no? separados por un río o ría que en aquella época no separaba, sino unía, porque del puerto de Pontevedra vivía todo el contorno de gentes, ¿no? Entonces la teoría inicial es esa, ¿no? Es un personaje relacionado con el mar, posiblemente mareante, puesto que en Santa María la Mayor de Pontevedra hay una inscripción que pone los de Juan Nieto y Juan Colón fixeron esta capilla sabemos, y esa iglesia sabemos que es de los mareantes, entonces es fácil deducción el decir que la familia Colón, o parte de la familia Colón, eran mareantes, cercanos al mar. Eso lo tenemos, bueno, es evidente eso, ¿no? Y aparte de los mareantes, sabemos que es una estirpe no noble, pero sí un vínculo social alto, puesto que quien dominaba el dinero, el comercio marítimo, pues eran los mareantes, los que navegaban, ¿no? Después veremos que muchos de los armadores de pesca era la casa de Sotomayor. Los mareantes aparecen muy unidos a la casa de Sotomayor, que eran los nobles de la época, aparecen unidos por el mar. Los Sotomayor en aquella época eran grandes navieros, manejaban ya barcos con armas de fuego, que es una cosa que la familia Sotomayor introdujo en España. Es decir, que estamos hablando de que hay un vínculo que pues, está muy relacionado, ¿no? Sí es cierto que en los años 70 hay una persona, Alfonso Filipot, que relaciona la figura de Cristóbal Colón con una persona concreta de la casa de Sotomayor, Pedro Álvarez de Sotomayor, ¿no? Apodado, alcumado, que decimos en Galicia, Pedro Madruga. Esa teoría él la manejó muy bien, con publicaciones, con conferencias, con mucha divulgación, y entonces caló en mucha gente pues esa teoría, ¿no? De que Pedro Madruga pudiera ser Cristóbal Colón. Bien, por una parte fue una suerte porque se llegó a mucha gente con la teoría del Colón gallego, pero también es cierto que introdujo un tema de discusión, que es que en aquella época, en la época del descubrimiento, Pedro Álvarez de Sotomayor, ya había fallecido. Hay documentos, bastantes documentos, en archivos constatados, en donde lo dan por muerto. No lo dan por muerto, sino que se cita en cualquier pleito o cualquier testamento sucesorio o cualquier papel de la época, cuando se le cita ya finado o que murió o lo que sea, ¿no? Es cierto que murió en extrañas circunstancias, pero creemos que sobre esas extrañas circunstancias de su muerte pues se levantó toda la posibilidad de que pueda ser el mismo personaje. Creemos que no.
Creemos, de hecho, la propuesta que hemos llevado nosotros al estudio genético de la Universidad de Granada, del ADN, lo que hicimos fue, para que no nos echasen para atrás la teoría, porque tenía que ir todo refrendado, lógicamente, con estudios históricos, lo que hicimos fue presentar un Colón que podría estar relacionado o podría ser de la casa de Sotomayor, pero sin especificar ninguno en concreto y, lógicamente, obviando y sin nombrar a Pedro Álvarez de Sotomayor, porque sabíamos que cualquier historiador con un ordenador delante que consultarse en la Universidad de Granada, pues nos podía decir, no, mire, este personaje no vale porque no puede ser, tienen que ustedes que presentar otro. Perfecto, pues ya enlazamos con el tema de la exhumación de los restos de Xoán Mariño de Sotomayor, fundador de Vilasoán, ¿no? Y, claro, es, lógicamente, lo que acabas de explicar, cotejar esos resultados de ADN con los restos que hay en Sevilla, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito de toda esta acción para demostrar esta teoría, pues perfecto. Sí, el estudio, tal como lo plantea la Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de Medicina y a través del prestigioso investigador y genetista Lorente, lo que hace es, una vez constatado que ya sabemos que los pocos restos que hay en la Catedral de Sevilla son fehacientemente, pocos, pero son fehacientemente de la familia Colón, de los descubridores. Entonces hay que buscar un ADN que sea compatible, que se pueda poner a estudio con los que ya tienen, ¿no? Con la cadena genética que ya tienen. Y para eso hacen un estudio patrilineal. Es muy importante esto de patrilineal, es decir, por parte de padre. Entonces nosotros hemos apostado, hemos buscado, ¿no?, en la cadena de los Sotomayor, por parte de padre, tal como pide el estudio, lo pide así, los restos que pudieran servir. Lógicamente, Galicia está plagada de sotomayores, ¿no? Una familia muy importante en aquella época, en la época del descubrimiento, como dijimos, pero había que buscar una tumba que estuviese cerrada, que estuviese mejor en solitario, que estuviese mejor bajo techo. Entonces ahí en Galicia, que es lluvia ácida y con las inclemencias que todos conocemos que tenemos, pues la búsqueda se hace más difícil, ¿no? Y ya descartando todas las tumbas que hay en Pontevedra, en su lugar de enterramiento natural, que era Santo Domingo, en Pontevedra, el monasterio, que están todas vacías o están ya todas... ya se sumaron violentamente. Entonces nos quedaban dos posibles enterramientos importantes, factibles, buenos, que era la Catedral de Tui o este, de los menos conocidos, bonito, un poco conocido, y fuera de la ruta mediática, que era este de Xoán Mariño de Sotomayor, aquí en Sobrán, en San Martín de Fora, y decidimos al final que este era mucho más factible, ¿no? Más alejado del foco mediático de Tui, las facilidades que nos dio en todo momento tanto la parroquia como el párroco como todos los vecinos, pues fueron dignos a tener en cuenta. Y después tuvimos la gran suerte de que partíamos con que era una persona cercana a la Iglesia, que no tenía mujer ni descendencia, y así se cumplió al abrir la exhumación, al abrir el sepulcro, pues que efectivamente estaba enterrado una persona sola, no mujeres, no hijos, como era la tradición, no animales, o no reutilizado por la familia, como solía ser en ese tipo de enterramientos, y nos llevamos la grata sorpresa del cuerpo estar en una situación buena, muy buena, a juicio de la antropóloga que vino a hacer la exhumación, y aún por encima la gran sorpresa de encontrarnos con una tumba que tenía vestigios de haber sido en su momento como un sitio de peregrinación. Fue considerado en su momento un sepulcro en donde había un santo. Seguramente, consultando los libros que hay sobre el tema, según parece, por la forma en que estaba enterrado Xoán Mariño de Sotomayor, es decir, con las vestimentas de la Iglesia, fue tenido
como santo, fue considerado como santo, y la gente empezó a hacer unas peregrinaciones que se habían perdido. Eso hubo que recuperarlo todo y aparecieron incluso dibujos y grabados de la época habiendo testimonio de las romerías que hacían los niños y las madres a la tumba del santo. Os han informado desde la Universidad de Granada, ¿no?, que creo que son los científicos que están desarrollando estos análisis de ADN, si tanto los restos de Colón como los de Xoán Mariño de Sotomayor tienen calidad en los dientes o en los huesos para poder coger esas muestras de ADN y cotejarlas. La calidad de los huesos es buena, sobre todo todos los enviados, que no solamente de la exhumación de Xoán Mariño de Sotomayor, sino los que mandamos que pertenecerían a familias de los Colón de Pollo, exhumados del antiguo cementerio de San Salvador de Pollo. Las muestras que se mandaron ya fueron cotejadas y escogidas por la antropóloga. Sí, ya llegaron, sabemos que son muestras buenas, que pueden tener ADN. Lo que no sabemos ahora es si el ADN es parecido, similar, o puede tener una relación que nos haga mantener la esperanza por esa vía de la investigación, por esa vía, es decir, esta investigación, estos resultados de los que aún no sabemos nada, nos pueden decir que claramente que hay una relación directa con los Colón de Pollo, de San Salvador de Pollo, o con la casa de Sotomayor, ¿no?, representada en este caso por Mariño de Sotomayor, pero si nos dijesen que no, la teoría gallega sigue viva, sigue en pie. Entre otras cosas porque, y esto es una primicia, digamos, que os traigo a vosotros, es porque están empezando a pensar los historiadores que se dedican a manejar todo esto, que el Cristóbal Colón descubridor podría ser Sotomayor por parte de madre. Entonces, si fuese Sotomayor por parte de madre, lógicamente este estudio tendría que salir negativo, únicamente que lo hagan a nivel de zonas o a nivel de genética de grupos, pero en cambio sí nos resolvería ciertas cosas que no cuadran en la relación Pedro Álvarez Sotomayor con Colón. Hay cosas que no cuadran y siendo por parte de Sotomayor por parte de madre, sí que todo coincidiría. Por eso la teoría gallega, aun siendo la primera que se opuso a la italiana, aún es joven, aún hay mucho que estudiar y mucho que avanzar en ella. Perfecto. ¿Qué crees que ocurriría si al cotejar los resultados diera un resultado de probabilidad muy alta? Bien, pues nos demostraría que efectivamente que hay una cierta relación familiar con los Colón de Pollo o con los Sotomayor, con la familia de Sotomayor. Había que aclararle a los que estén siguiendo esta grabación que nosotros a Granada presentamos dos líneas de investigación diferentes. Por un lado, se nos permitió así, ¿no?, debido a toda la documentación que presentamos y a la validez y la base histórica que tiene la teoría gallega. Por un lado, presentamos unos enterramientos que podrían ser de colones que vivieron en Pollo y que se enterraron en el cementerio parroquial de San Salvador de Pollo. Lo presentamos por un lado, y por otro lado presentamos también los restos de Xoán Mariño de Sotomayor, como pariente por línea paterna con la familia Sotomayor, es decir, tenemos dos líneas diferentes, ¿no? Entonces, podrían tocar la campana por alguno de los lados o por todos, si fuese un Colón Sotomayor. Muy bien. Y sin duda este sería un momento único, algo histórico. Sí, bueno, momento único y histórico ya es, porque gracias a todo este estudio y a toda la divulgación que le disteis, a todas estas exhumaciones y esta investigación, la verdad que hoy en día la teoría gallega pues está teniendo pues mucha difusión, mucho conocimiento, y mucho público en general, historiadores que están interesando por ella, y creemos que es un momento muy bueno para seguir divulgando y difundiendo, ¿no? Es cierto que a nivel de asociación personal o a nivel de pueblo gallego tiene que ser una satisfacción muy grande que fuese positivo. Sí, claro,
habríamos recuperado para Galicia pues un personaje de una trascendencia espectacular. Y ya para finalizar, ¿crees que si el resultado fuera positivo se reescribirían los libros de historia? Sí, yo creo que sí, tendrían que volver a darle un matiz. De hecho, en algunas publicaciones que están saliendo hoy en día, tanto digitales como en papel, ya figura el tratamiento ya de otra forma. Ya vemos que antes se anunciaba la teoría gallega como que había sido dada por falsa por esa reacción enérgica de la Real Academia de la Historia en los años 20 y en cambio pues ahora vemos que la teoría gallega es la que es la tenida más en cuenta, o ya dentro de todas las teorías posibles ya aparece la teoría gallega como posible. La gente ya empieza a hilar un poquito más fino y esperemos que lógicamente si de alguna forma u otra esto se materializa, pues que ya empiece a decirse la verdad, o por lo menos borrar lo que parece una mentira, una falacia, que es que no es. Perfecto, pues muchas gracias por esta entrevista. Seguiremos atentos a esos resultados y a la continuación de toda esta teoría. A todos vosotros muchísimas gracias por vernos de nuevo y os esperamos en la próxima entrevista de la revista Es Más o Salnés.